Nuestro tema en esta ocasión, vamos a meditar por unos momentos en lo que nosotros podríamos llamar la exigencia de Dios. La exigencia de Dios. ¿Por qué vamos a tratar y por qué vamos a ver este tema? Simplemente por el hecho de que nosotros no tomamos en consideración, en realidad, qué es lo que Dios exige y qué es lo que Dios pide de cada uno de nosotros. El Señor Jesucristo, hablando con la mujer samaritana, le habla acerca de la importancia de esta situación, y por eso es que vamos a leer en el Evangelio de Juan, capítulo 4 y versículos 23 al 36. Y ahí nosotros trataremos de ver paso a paso qué es lo que Dios exige y qué es lo que nosotros debemos de hacer para responder a esa exigencia. Versículos 23 al 26 en el capítulo 4. El versículo 23 dice: Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo a la mujer: Sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: Yo soy el que habla contigo. Ahí nosotros podemos ver el hecho de que en realidad el Señor Jesucristo, en las palabras que le está compartiendo con esta mujer samaritana, después de hablar de diferentes cosas en relación con la plática que él está teniendo con esta mujer, llega al punto en el cual le dice: ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Y entonces nos habla acerca de aquello que el Señor en realidad pide y exige. Incluso en los profetas, el profeta Miqueas, él mismo dice: bueno, ¿con qué me presentaré delante de Dios y adoraré al Dios Altísimo? Y él mismo también responde lo que Dios dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Qué es lo que pide Jehová de ti? Simplemente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Es decir, Dios exige una adoración verdadera en relación con lo que nosotros, como criaturas y como siervos del Señor, debemos de responder. Ahora bien, en esta ocasión, el Señor Jesucristo le está hablando a la mujer samaritana y le está diciendo acerca del propósito que Dios tiene para con la humanidad, para con el hombre, porque dice: nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Bien, y en esa salvación y en esa cuestión de la cual él está tratando, le habla precisamente de la exigencia que Dios tiene en relación con lo que se está tratando fundamentalmente con la adoración. Bien, ¿qué es lo que Dios exige? Primero, Él exige y en realidad se ocupa de encontrar verdaderos adoradores. Fíjense bien, verdaderos adoradores. En otras palabras, la mayoría de la gente, es decir, nosotros incluso como creyentes, no sabemos adorar. Y esto es una cuestión fundamental en relación con la comunión que nosotros debemos de tener con Dios y lo que Él exige. Vean lo que nos dice el versículo 23. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que lo adoren. Es decir, Él está buscando verdaderos adoradores.
Desde tiempo inmemorial, desde los albores de la historia del hombre, desde entonces, Él está buscando personas que en realidad le busquen de todo corazón, que se humillen delante de Dios y que su adoración sea verdadera. Por ejemplo, tenemos allá, después del huerto del Edén, cuando se presentan delante de Dios, Caín y Abel. Dice la Biblia, y vio Dios con agrado la ofrenda de Abel y no vio con agrado la ofrenda de Caín. ¿Qué pasaba? Simplemente Caín no adoró al Señor como Dios exige que lo adoren y que lo adoremos. Nosotros los humanos somos muy complacientes y simplemente nos conformamos con hacer aquellas cosas que aparentemente están cumpliendo con lo que el Señor nos enseña. Pero en realidad nosotros no estamos cumpliendo con una verdadera adoración. Más que nada nos preocupa el hecho de que nos sintamos bien nosotros. Pero ¿qué piensa Dios de nosotros? ¿Qué es lo que Él está pidiendo y exigiendo de cada uno de nosotros? Por ejemplo, nosotros vemos incluso en las Sagradas Escrituras que andando el tiempo también, llegó el momento en que la humanidad prácticamente se corrompió y no adoraban a Dios de la manera exacta y correcta como Él quería. ¿Y qué fue lo que sucedió? Vino el diluvio y prácticamente los destruyó a todos. ¿Quiénes eran los que verdaderamente adoraban al Señor? Simplemente se encontró una persona, Noé y su familia. De toda la humanidad, ¿cuántos se salvaron? 8 personas. Eso significa que conforme avanza incluso el tiempo y la humanidad se multiplica, nosotros nos deterioramos en la adoración al Señor. Incluso nosotros vemos también que conforme va pasando el tiempo, la sociedad y el hombre se va alejando de Dios de tal manera que llegó el momento en que prácticamente un hombre fue el que buscó al Señor de manera especial, Abraham. Y Dios lo eligió y Dios lo guió. Y posteriormente de él salió una nación, la cual Dios escogió para que le adoraran de una manera especial y verdadera. Y aún esta nación se corrompió. Entonces, ¿qué es lo que pasa con nosotros? ¿Y qué es lo que sucede con cada uno de nosotros incluso como creyentes y como cristianos? Simplemente nos ocupamos solamente de aquello que a nosotros nos agrada y no estamos pensando en qué es lo que le agrada al Señor. Por eso el Señor Jesucristo dijo: la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Esos son los adoradores que busca el Señor, los que se preocupan por adorarlo verdaderamente y que están buscando a través de las Sagradas Escrituras cuál es la mejor manera de adorar al Señor. Porque nosotros simplemente lo único que hacemos es ocuparnos de hacer lo que a nosotros nos gusta. Y no nos preocupamos por indagar en las Sagradas Escrituras lo que Él nos enseña para que podamos nosotros adorarlo. Y esa es la exigencia del Señor. ¿Y cuál es la exigencia fundamental en relación con esto? En segundo lugar,
Él exige que lo adoren en espíritu y en verdad. Eso es lo que quiere el Señor. Vean lo que nos dice el versículo 24. Dios es espíritu, y los que lo adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Es necesario que adoren. ¿Por qué? ¿Por qué el Señor Jesús enfatiza este punto? Porque el hombre se ha corrompido tanto que tiene que ver algo para poder adorar a Dios. Dice que está adorando a Dios, sí, pero a través de un objeto, a través de una imagen a la cual se inclina para adorar. Y eso es totalmente abominable delante de Dios. El Señor Jesús mismo enfatiza el hecho de que Dios es espíritu. ¿Hasta cuándo vamos a entender que Dios es infinito, incorpóreo, invisible a los ojos? Él es espíritu, no un espíritu, sino que Él es espíritu. Y no podemos nosotros imaginárnoslo de ninguna manera. Porque la infinitud de Dios va más allá de lo que nosotros nos podamos imaginar. Y es por eso que el Señor está exigiendo que sus criaturas, sus hijos, sus siervos, lo adoren en espíritu y en verdad. Ahora bien, esto no es una invención simple, el hecho de que el Señor Jesús haya dicho que Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad. No es una añadidura ociosa, y en verdad. Porque podemos estarlos según nosotros adorando en espíritu, pero lo estamos haciendo en verdad, como Él lo está exigiendo. Y no lo estamos haciendo. ¿Por qué? Porque no estamos nosotros ciñéndonos de acuerdo a las sagradas escrituras, que es la verdad. La verdad es la palabra de Dios. Y la palabra del Señor Jesucristo, la palabra de Dios, nos está enseñando el modo y la forma en la cual nosotros debemos de adorar a Dios. Con humildad, con sencillez, con responsabilidad, en espíritu y en verdad. Ahora bien, el Señor Jesús por eso le está diciendo a la samaritana: ustedes que adoran en el monte, nosotros en Jerusalén, pero llega la hora y ya es en que en cualquier lugar se adora al Señor, en cualquier lugar. Porque lo importante es el acto y la acción que nosotros realizamos para adorar a Dios, en espíritu y ciñéndonos conforme a la verdad de las Sagradas Escrituras. Y es que el hombre, fijémonos bien, el hombre, si es cierto, con frecuencia tiene celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Y como no es conforme a las Sagradas Escrituras, se inventa y establece cualquier forma de adoración al Señor. La cuestión es que está diciendo que adoran al Señor. Y eso sucedió también en tiempos de los profetas y del pueblo de Israel cuando iniciaba, cuando se hacía nación. Adoraban a un toro y decían: es fiesta para Jehová. Adoraban a Baal, adoraban a cualquier otro ídolo y es fiesta para Jehová. O sea, fiesta para Dios. Igualmente ahora, presentan cualquier imagen, cualquier ídolo, es fiesta para Dios. Es fiesta para Dios. Pero ¿qué es lo que están ofreciendo y qué es lo que están haciendo? Están adorando a un mono, a un ídolo. Y ya con eso creen que están adorando a Dios. Y eso es abominación delante de Dios.
es necesario que nosotros comprendamos que la verdadera adoración es conforme a lo que nos enseña la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras. Y es una cuestión fundamental que nosotros hagamos. Por eso, la Biblia dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es adorar al Señor en espíritu y en verdad. Por eso el apóstol Pablo enseñaba y decía, aún si a Cristo lo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Ahora es glorificado. Ahora está en el cielo glorificado y al cual debemos de adorar en espíritu y en verdad. Esta es la exigencia de Dios. Por eso, en tercer lugar, la exigencia del Señor es que todos estemos empeñados en aprender la enseñanza del Mesías. ¿Cuál es la enseñanza? Es esta precisamente. Vean lo que nos dice el versículo 25 y 26. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Es la enseñanza del Mesías, príncipe, hijo de Dios. Yo soy el que habla contigo. Cuando los discípulos se encontraban en el monte de la transfiguración y aparecieron con Jesús, Moisés y Elías, ellos dijeron, vamos a hacer 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. De repente, los rodeó una luz y una nube, los cubrió. Y una voz que vino del cielo, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, a Él oíd. Y desaparecieron Moisés y Elías. Porque Dios les enseñó y les dijo, la voz y las palabras que solamente son aceptables delante de mí, son las palabras del Mesías. Y el Mesías le está diciendo a la mujer, es necesario que adores a Dios conforme a la verdad. El verdadero adorador es aquel que lo adora conforme te estoy enseñando, en otras palabras. Porque Dios es espíritu. Dios es espíritu. Y si definiciones le podemos llamar, hay 3 definiciones, 3 enseñanzas respecto a Dios. Dios es espíritu. Dios es amor, Dios es luz. Y los 3 nada tienen que ver con alguna imagen o cosas por el estilo. ¿Qué es el amor? ¿Qué es el espíritu? ¿Qué es? Y entonces, en ese sentido, nosotros aprendemos. Si Dios es amor, si Dios es espíritu, si Dios en ese sentido entonces es la verdad única y verdadera, todo es espiritual. Todo es espiritual. Entonces, lo que nosotros debemos de hacer es obedecer al Señor Jesucristo. Porque Dios, que es luz, que no la podemos imaginar, tan menos la luz, simplemente es luz. Entonces, ¿qué imagen le vamos a componer? ¿Qué? ¿Con qué imagen nosotros vamos a manifestar el hecho de que Dios, en ese sentido, podemos nosotros verlo? No. Es importante entonces, y es de suma importancia, que nosotros aceptemos la exigencia de Dios
y adoremos conforme nuestro Señor Jesucristo nos ha enseñado en su palabra. Y a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios los bendiga.